Ahí ven en la pantalla. Sí, CP. Sí, súper. Entonces, con respecto a los tumores, o sea, al sistema nervioso central, o sea, la parte neuro, lo que básicamente tienen que saber bien es la parte de tumores, ¿sí? No entra otra parte de este capítulo, ¿verdad? Solo tumores. Entonces, vamos a tener en cuenta entonces que con respecto a tumores, cuáles son las cosas que así que me importa muchísimo que sepan es en qué edad o sea, a qué edad o en qué rango etario se produce, ¿sí? Eso es lo más importante que sí o sí tienen que manejar porque se suele preguntar mucho. Y la ubicación, ¿sí? La ubicación dentro del sistema nervioso central, entonces en qué parte se localiza, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta entonces, entre datos importantes, 75 al 50% son tumores primarios, el resto son metastásicos, o sea que principalmente son tumores que se originan en las células del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, representa el 20% de los tumores de la infancia y la mayoría se sienta en fosa posterior, o sea, más en la zona del cerebelo, ¿sí? Entonces, una de las particularidades que vamos a encontrar entonces, ¿qué va a ser? 20%, o sea, corresponde a alta cantidad de tumores de infancia y la mayoría, en un 70%, en la fosa posterior, ¿sí? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo nosotros clasificamos esta imagen? Es la imagen de la clase, pero obviamente va a haber ciertas cosas que no, que sí estudiamos y hay otras cosas que no aparecen en el libro, ¿sí? Entonces, la clasificación según la OMS, entonces va a ser, en neuroepiteliales o tumores neuroepiteliales tenemos el astro, sí, que vamos a tener las diferentes variedades de astrocitoma, vamos a tener también los oligodendriomas, vamos a tener las células ependimales o ependimarias y vamos a tener sería el conglomerado o la suma de dos de las anteriores, ¿sí? Que sería el mix, ¿está bien? Pero esa no la estudiamos. Lo que sí me importa que ustedes reconozcan en la clasificación grande es que tenemos el astrocitoma, el oligodendrioma y el ependimoma, ¿sí? Entonces estas tres sí o sí tienen que saber, ¿sí? Después vamos a tener las que derivan de las neuronas, ¿sí? Las que derivan de la pineal, que esa no estudiamos, las embrionarias, que sí tenemos que saber que es el medulloblastoma, es el que sí o sí lo tenemos que saber, ¿sí? Y otras que derivan de lo que serían los nervios craneales o los nervios espinales, que vamos a ir viendo algunas nomás, ¿sí? Entonces, estas tres son las que sí o sí tenemos que saber: astrocitoma, oligodendroma y el conocer. Entonces, otra cosa importante también es la clasificación de acuerdo a o sea, a los grados en sí de, del tumor. ¿Por qué es importante eso? Porque sí o sí les va a aparecer, sí o sí, ya sea en la teoría o en la práctica, les aparece o sea, 1/4 o 2/4 en números romanos, ¿sí? Y se refiere al grado en sí de ese tumor, ¿sí? Entonces, si ustedes ven el tumor que está clasificado como 1, entonces va a ser circunscripto con celularidad moderada, o sea que va a ser esta zona, o sea, el tumor va a ser una zona chiquitita, bien delimitada. ¿Sí? Entonces, el tipo 2, celularidad moderada con límites poco precisos. Acá está bien delimitado, acá está poco delimitado, ¿sí? El grado 3, uno o varios focos anaplásicos, que son estas que están acá. Entonces va a tener un aumento, o sea, el aumento de celularidad, si está bien delimitado, entonces es de tipo 1, ¿sí? Esto que les muestro acá, el tipo 2, entonces va a ser mucha celularidad, pero el límites muy poco precisos. Y el tipo 3, que es este que está acá, entonces este tipo 3 entonces va a tener ya focos de anaplasia, ¿sí? No es solamente un aumento de celularidad, sino que va a tener focos de anaplasia, ¿sí? Y en el tipo 4 ya es anaplasia que ya prácticamente es generalizada, ¿sí? Entonces, estos cuatro entonces van a ser los grados biológicos, ¿sí? Entonces, tipo 1, aumento de la celularidad, pero circunscripta; 2, bastante difusa; 3, ya tiene grados anaplásicos; y el 4 ya prácticamente es pura anaplasia, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vean las relaciones, o sea, vean los numeritos 1, 4, 2, 4 o 3, 4 y 4, 4, es 4 sería el total, digamos, o las posibilidades, y 1, 2, 3 y 4, lo que está hacia la izquierda dentro del paréntesis, es el grado al cual pertenece ese tumor, ¿sí? Entonces, eso tenemos que saber.
Entonces, los tumores neuroepiteliales, o también le llamamos gliomas, habíamos dicho que podrían ser astrocitomas, oligodendrogliomas, o puede ser tumores ependimarios o ependimomas, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos los astrocitomas infiltrantes, corresponden por ciento de los tumores primarios del adulto, y acuérdense siempre entre el 40 y 60 años los astrocitomas infiltrantes. ¿Por qué? Porque existe un astrocitoma que es pilocítico, ¿sí? El astrocitoma pilocítico, ¿en qué pacientes se producen? O sea, se aparecen frecuentemente. En niños, ¿no? Principalmente en niños, también puede ser en adultos jóvenes, pero más principalmente en niños, ¿sí? En qué parte se asienta? Cerebelo. ¿Dónde? El pilocítico, ¿verdad? ¿O cuál? El pilocítico, donde principalmente en el cerebelo, ¿sí? Exactamente, entonces principalmente en niños, ¿sí? Y principalmente en cerebelo, ¿sí? Entonces eso sí es... ¿Y acá qué pasa? Normalmente los astrocitomas infiltrantes se dan más en adultos, ¿sí? Entre 40 y 60 años, y acuérdense que la localización más frecuente es en hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces eso sí o sí tienen que tener en mente, que la diferencia entre ambos es abismal luego, ¿sí? Porque esta es más del adulto y la pilocítica o el pilocítico es más en adultos, ¿sí? Más en niños, perdón. La clasificación en sí de estos astrocitomas infiltrantes lo llamamos difuso, anaplásico y glioblastoma, ¿sí? Entonces, esto sí o sí tienen que tener en mente porque esto ya se preguntó cuáles son las variedades de astrocitomas infiltrantes y estaba difuso, anaplásico, glioblastoma y el pilocítico, y la excepción era el pilocítico, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que no entra en la misma variedad, ¿sí? Entonces atiendan la clasificación grande porque se pregunta también de esa manera. Entonces, fíjense que acá tenemos el difuso grado 2 de 4, el anaplásico 3 de 4 y el glioblastoma que sería el grado menos diferenciado, que es el grado 4 de 4, ¿sí? Entonces, el astrocitoma difuso grado 2, ¿cuál sería? Sería, o sea, el astrocitoma difuso sería uno de ellos, uno de los astrocitomas infiltrantes, que es el que tiene menor grado. En la macro, qué es lo que van a ver? Van a ver esto que les muestro acá. En sí, en la macro nos dice que esta lesión en general es blando, es gelatinoso, ¿sí? Que siempre va a expandir, y fíjense que acá está comprimiendo uno de los ventrículos, ¿sí? Entonces, siempre van a distorsionar la forma de en sí, la forma natural del cerebro, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a ver es un aumento leve a moderado de la celularidad glial, ¿sí? Y vamos a ver un pleomorfismo variable, ¿sí? Entonces, estas serían, en general, nosotros no vemos una celularidad demasiado marcada. En la macro, o sea, esta sería una variedad que es muy poco preguntable porque no tiene así una característica muy importante, ¿sí? El difuso, ¿sí? Porque básicamente tenemos un aumento de celularidad de forma difusa, ¿sí? Pero sí ya se nos puede preguntar el anaplásico, donde sí vamos a tener esto que les muestro acá. Esto sería la lesión anaplásica, que es el grado 3, y donde vamos a tener una densidad celular mayor, vamos a tener mayor cantidad de figuras mitóticas. Acá nosotros en el grado 2 no teníamos esas figuras mitóticas y no teníamos el pleomorfismo muy marcado, ¿sí? Pero fíjense que acá en el grado 3 sí ya vamos a tener eso, ¿sí? Entonces, eso sí o sí tienen que saber. En el anaplásico sí vamos a tener una variación de tamaño celular, vamos a tener también las figuras mitóticas. Entonces, eso nos va a ayudar a marcar. Fíjense, entonces, si nosotros vemos figuras mitóticas, entonces estamos ante un astrocitoma, o sea, estamos ante un astrocitoma anaplásico grado 3, ¿sí? En la macro es muy parecido a la otra, tipo, básicamente también es deformante, o sea, también deforma la estructura general de la masa encefálica, pero fíjense que acá tenemos la particularidad de que tenemos un pleomorfismo y tenemos también estas figuras mitóticas. O sea, si nosotros vemos figuras mitóticas, entonces pensamos más en un anaplásico. ¿Se entiende? O sea, si nosotros miramos esta imagen comparada con esta imagen, ¿cuál es la diferencia? Es en sí que todas las celulitas son bastante parecidas en esta imagen, y fíjense que acá las celulitas son
Algunas son, o sea, la mayoría son iguales, obviamente, pero algunas van a presentar algunas figuras mitóticas e inclusive una variedad de tamaños, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar a marcar de que esto es el anaplásico. Y el glioblastoma sí ya es mucho más grande. ¿Qué grado sería el glioblastoma? 4. El grado 4, ¿sí? Entonces, 4. hasta ahora vimos el difuso que era grado 2, el anaplásico que era grado 3, donde vemos las figuras mitóticas, y el glioblastoma sería el grado 4, ¿sí? Obviamente, si nos fijamos acá, es súper mega deformante, y nos fijamos que puede llegar a tener focos hemorrágicos, inclusive o sea, focos de necrosis de tipo colicoactiva, ¿sí? O licuefactiva, que eso encontramos más en cerebro, ¿sí? Entonces, zonas de necrosis y zonas de hemorragia son más particulares del glioblastoma, ¿sí? Fíjense, entonces vemos zonas de necrosis y vemos zonas hemorrágicas que son más características ya de un grado más avanzado, o sea, de un glioblastoma. Entonces, hasta ahora, astrocitomas infiltrantes, no se olviden, tenemos grado 2, grado 3, grado 4. Grado 2 difuso, nada tan particular, aumento de celularidad. Grado 3, veíamos en las macros, son prácticamente indistinguibles, ¿sí? Grado 2 y grado 3. Grado 3, teníamos que buscar sí, las figuras mitóticas, y ahora grado 4, en la macro sí ya es particular, porque vemos necrosis y vemos hemorragia. Y por sobre todo, o sea, fíjense en las diferentes variedades eh, con focos hemorrágicos. ¿Sí? Sea donde esté, obviamente siempre va a estar o sea, se asocia más a los hemisferios cerebrales, que era justamente la característica. Entonces, atiendan bien que siempre va a tener necrosis y va a tener hemorragia. Entonces, eso es glioblastoma o la variedad grado 4 del astrocitoma infiltrante, ¿sí? Entonces, fíjense en esta imagen. Esto que les muestro acá, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? Vemos una zona necrótica, ¿sí? Esta imagen que corresponde a una zona necrótica. Esto, ¿qué disposición tiene esta? Pseudoempalizada. Pseudoempalizada también, ¿sí? Entonces, acuérdense, pregunta clásica de exámenes, el glioblastoma, ¿sí? Glioblastoma es siempre, siempre, siempre particular por el hecho que tiene una zona de necrosis licuefactiva, ¿sí? Y esa necrosis está acompañada de una pseudoempalizada o ese patrón radiado que es característico de esta lesión, ¿sí? Entonces va a tener necrosis, que ya salió en el teórico, perdón, características, o sea, cuál pertenece a la característica del glioblastoma, excepto, y acuérdense que siempre tiene que haber, característicamente tiene que haber necrosis, perdón, tiene que haber necrosis, tiene que haber proliferación vascular o de células endoteliales, y el tercero es la formación de pseudoempalizadas. Estos tres son los que no puede dejar de haber. El aspecto similar al astrocitoma anaplásico, ¿en qué sentido? Que pueden aparecer ciertas figuras mitóticas, ¿sí? Pero lo importante siempre van a ser estos tres componentes, ¿sí? Para poder marcar. Fíjense que acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá vemos una proliferación vascular, ¿sí? E inclusive una proliferación excesiva de esas células endoteliales, ¿sí? Entonces, fíjense que acá vemos esas proliferaciones vasculares, ¿sí? Entonces, eso nos ayudaría a marcar. Acá fíjense que esto sería una zona de necrosis y vemos la zona de pseudoempalizada. O sea, si vemos una zona grande, de una cosa rosada grande, y vemos el patrón radiado de células alrededor, entonces eso es el glioblastoma, ¿sí? Entonces, fíjense, acá vemos la cosa rosada, grande, y vemos los núcleos en pseudoempalizada, ¿sí? Entonces, esto es glioblastoma. ¿Dónde más era que vimos en piel la pseudoempalizada? En el vaso celular. El vaso carcinoma. celular. En el carcinoma vasocelular. Entonces, dos cosas que sí o sí tienen que acordar para el examen de que son pseudoempalizadas. Entonces va a ser el glioblastoma, que es este, y el carcinoma vasocelular, que lo habíamos visto antes, pero acuérdense nomás que el centro que ven acá, esto es necrótico, y el centro del otro era un centro de células azules, ¿sí? Entonces, fíjense, estas son las diferentes variedades. O sea, esto, por ejemplo, corresponde a la zona de necrosis. Vemos vascular. Acá no vemos tanto la pseudoempalizada, pero vemos necrosis porque no vemos una zona rosada amorfa, ¿sí? Que corresponde a la necrosis liquefactiva, ¿sí? Entonces, todas estas son variedades. Esto sí o sí sale el glioblastoma, entonces por eso les rompo la bola con las diferentes imágenes de todos los
las voy a probar. Fíjense, esto es la zona de necrosis, la pseudopalizada, la proliferación vascular, ¿sí? Entonces acuérdense de eso. Más de esto, proliferación vascular. Y después entramos al astrocitoma pilocítico, que es un poco infiltrativo. Es grado 1 de 4. Atiendan bien que nosotros teníamos difuso, grado 2, anaplásico, grado 3, y glioblastoma teníamos grado 4, ¿sí? Y el pilocítico vendría a ser mucho menor, que es grado 1, ¿sí? Pero lo que quiero que se acuerden es que es diferente que Sendillo porque se presenta en niños y adultos jóvenes, y el astrocitoma infiltrante en general dijimos que se presentaban en pacientes adultos entre 40 y 60 años, ¿sí? Y normalmente en hemisferios cerebrales, y acá normalmente se presenta en cerebelo, ¿sí? Entonces de esos datos no se olviden, porque se pregunta siempre. Van a ver que en el escrito se pregunta mucho de astrocitoma pilocítico, ¿sí? Todas las características. Entonces, fíjense, normalmente, en esto, por ejemplo, ¿a qué corresponde? ¿Eso es cerebro o cerebelo? Cerebro. Parece más cerebro, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la característica en sí? O sea, obviamente es más frecuente en cerebelo, pero no significa que no pueda aparecer en otros lugares, ¿sí? Teóricamente puede aparecer en el tercer ventrículo también. Entonces, atiendan que hay también variedades, ¿sí? ¿Cómo yo hago con la macro nomás para poder saber? Teóricamente tiene un aspecto gelatinoso. ¿Ven que esto parece una gelatina? ¿Sí? Súper desagradable, pero esto parece una gelatina, ¿sí? En realidad en el parcial nosotros nos salió o sea, fíjense que esto también tiene una forma gelatinosa. En el parcial nos salió la imagen del libro nomás, ¿sí? A nosotros, al menos particularmente, nos salió la imagen del libro nomás, de astrocitoma pilocítico, pero tenemos que tener en cuenta que en general se parecen mucho, y este patrón medio gelatinoso, ¿sí? O medio transparentito, esto da la particularidad de que es un astrocitoma pilocítico, ¿sí? Y en la micro, esta micro de la derecha es la que nos salió, y no me acuerdo exactamente qué nos había preguntado, pero era la presencia de las fibras de Rosenthal, ¿sí? Era lo que nos habían preguntado, ¿sí? Y recordemos que las fibras de Rosenthal son acúmulos de proteínas filamentosas, de filamentos intermedios en procesos gliales, ¿sí? Que son estas que vemos acá, ¿sí? Son pequeños acúmulos de filamentos intermedios, pero en general pilocíticas vienen que tienen formas de pelitos, ¿sí? O sea, fíjense que estos tienen, recordemos que vienen de los astrocitos, pero fíjense que tienen estas prolongaciones filamentosas, ¿sí? Esto es lo que les va a ayudar para marcar en la micro. En la macro, acuérdense el patrón gelatinoso, ¿sí? Esta gelatina es de más astrocitoma pilocítico, y fíjense que estas prolongaciones en forma de pelitos, ¿sí? Que son muy particulares y que vamos a encontrar solamente en el astrocitoma pilocítico, ¿sí? Y fíjense ciertas zonas o fibras de Rosenthal que son pequeños acúmulos eosinófilos, ¿sí? Entonces, no se olviden. Es como más o menos lo que habíamos estudiado en esto en algún momento, que nosotros veíamos ciertas, la neurohipófisis. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos esas pequeñas bolsitas? ¿Cómo se llaman esas bolsitas? No era la bolsa de Radke. No, ¿cómo se llama? La neurohipófisis que era que nosotros veíamos. ¿Cómo se llaman esas pequeñas estructuras que nosotros encontramos en la neurohipófisis? Esos cuerpos, Sí, ¿cómo se llaman esos cuerpos? cuerpos de Herring. Los cuerpos de Henry. Eso, vagamente, es más o menos la imagen que en algún momento les había mostrado. Estas estructuras parecen todo lo que no sea célula, entonces son las fibras de Rosenthal, ¿sí? Que era todo lo que no sea, todo lo que no era, todo lo que no era célula era cuerpo de Herring, y es más o menos el mismo principio, pero fíjense que esto que les muestro acá, entonces estas son las fibras de Rosenthal, ¿sí? Que son estas que están acá, ¿está bien? Entonces siempre que nosotros veamos una estructura en forma de pelitos que salen a partir de estas células, son pelitos que salen, entonces esto es el astrocitoma pilocítico, ¿sí? Entonces fíjense que estos vendrían a ser las fibras de Rosenthal. Entonces son las dos estructuras que tenemos que buscar. Fíjense en esta imagen, por ejemplo,
acá corresponde a las fibras de Rosenthal, ¿sí? Todas estas. No se ve acá, por ejemplo, el patrón pilocítico. O sea, esto, por ejemplo, sería una forma de presentarse, que fue el que nos salió a nosotros en forma de pelitos, por decirlo así. Y fíjense que esta es otra forma de presentarse solamente con fibras de Rosenthal, ¿sí? Entonces, esta sería la variedad con pelitos y esta sería más la variedad con fibras de Rosenthal. Ambos son astrocitomas pilocíticos, ambos se presentan más en niños y adultos jóvenes, ambos se presentan más en cerebelo, ¿sí? Entonces, más de fibra. Y luego nos vamos a lo que sería el oligodendroglioma, que se presenta en un 5 al 15% de los gliomas, ¿sí? Entre la cuarta y la quinta década de vida, ¿sí? Y se presenta otra vez una variedad clásica y una variedad anaplásica, ¿sí? Y sería una variedad clásica en un grado 2 y un anaplásico grado 3, ¿sí? Entonces, fíjense que esto corresponde al oligodendroglioma, ¿sí? Que son estas estructuras que están acá, ¿sí? Grande, inclusive bastante deformante, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a saber que es un oligodendroglioma? Siempre, como nosotros veíamos los oligodendrocitos, siempre veíamos en fila india con el halo blanco alrededor, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Hasta ahora, vamos a repasar otra vez, rememorar justamente para poder ir ordenando nuestra cabeza. Tenemos los diferentes, el astrocitoma infiltrante, ¿sí? Y el astrocitoma infiltrante lo dividíamos en difuso, anaplásico y glioma, ¿sí? Entonces, atiendan bien que estas tres variedades, entonces, los llevamos a un astrocitoma, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que el difuso no tenía nada, el anaplásico tenía las fibras mitóticas y el glioma, ¿qué tenía de particular? Pseudoempalizadas. La Mamá, pero pseudoempalizada, ¿sí? O sea, el glioblastoma en realidad es, ¿sí? El glioblastoma lo que tenía de particular era la pseudoempalizada, ¿sí? Después tenemos el astrocitoma pilocítico, le dije que podía ser pelos o podía ser fibras de Rosen, o sea, hilitos, o sea, podía ser los pelitos que corresponden a la forma pilocítica o la forma de pelitos, o la otra variedad era la presencia de fibras de Rosenthal. Cosa que acá tienen que atender es que estas no son fibras de Rosenthal, ¿sí? Esto corresponde a vasos sanguíneos, que lo predominante acá y lo que tienen que mirar acá es el halo blanco alrededor o el halo perinuclear, que son estas que están acá, ¿sí? Entonces, atiendan bien esa diferencia. Fíjense que acá, les voy a mostrar otra vez, esta, por ejemplo, estas sí son fibras de Rosenthal y no tiene ese halo blanco alrededor, cosa que acá sí tiene el halo blanco alrededor, ¿sí? Entonces, otra cosa que ya se me notó también es que puede aparecer calcificación en un 90% de los tumores clasificados como oligodendroglioma. ¿Está bien? Entonces, atiendan que bien. Hasta ahora estudiamos los astrocitomas, estudiamos los oligodendrogliomas, ¿sí? Entonces, en la macro no hay muchas cosas que poder saber. Lo que sí podemos saber es gracias a la micro, ¿sí? Y el ependimoma, normalmente, ¿dónde se presenta? Cuarto ventrículo. Normalmente suele aparecer en el cuarto ventrículo, ¿sí? O sea, en el sistema ventricular en sí, justamente porque corresponde eh, obviamente deriva de las células ependimarias. Entonces vamos a ver lesiones. Acá da a entender que parece que está en el cerebelo, pero fíjense que esto en realidad está comprimiendo el cerebelo, o sea que probablemente está creo que se llamaba cisterna terminal esto. Entonces atiendan bien que está dentro de la cisterna, no es que está dentro del cerebelo. O sea, normalmente atiendan que el que se presenta en cerebelo, que tiene forma más gelatinosa, es el astrocitoma pilocítico. El ependimoma más en zonas donde recorre el SR, porque fíjense, acá encontramos en la cisterna terminal y fíjense que acá encontramos en el tercer ventrículo, ¿sí? O sea, los ventrículos laterales, perdón. Entonces, ¿cómo nosotros vemos un ependimoma? Y el ependimoma es muy parecido a lo que sería un glioblastoma, ¿sí? Pero atiendan bien que acá o sea, son pequeñas estructuras también, o sea, parecidas a pequeñas rosetas, o sea, como pequeños glomerulitos, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, fíjense que acá nosotros siempre vamos a tener en el centro, vamos a tener un vaso sanguíneo y vamos a tener como un patrón medio radiado acá de células, ¿sí? Pero rodeando a un vaso sanguíneo, ¿sí? O sea, forman como pequeñas pseudo rosetas perivasculares, le describe el libro, ¿sí?
Y fíjense que esto corresponde al vaso sanguíneo y estas son las células que le rodean, ¿sí? Entonces, esto corresponde a lo que sería un ependimoma, ¿sí? Atiendan que bien, esta pseudoempalizada o pseudo roseta que le rodea a un vaso sanguíneo es de ependimoma y la pseudoempalizada que le rodea a lo que es a lo que es una necrosis, ¿cómo se llamaba? Glioblastoma. Un glioblastoma. Entonces, atiendan que bien, si ven un vaso sanguíneo, porque si yo les señalo esta parte, si sacamos todo lo que hay en esta parte de abajo y les señalo solo esta parte, pueden pensar que es un glioblastoma. Pero fíjense que si rodea a un vaso sanguíneo, entonces eso va a ser un ependimoma, ¿sí? Entonces, si rodea a un vaso sanguíneo, entonces es ependimoma. Entonces, las diferentes variedades de cómo se les puede preguntar ependimoma, siempre hay una pseudo roseta alrededor de un vaso sanguíneo. Entonces, fíjense, esto sería un vaso sanguíneo y fíjense que a partir de ahí salen estas rosetas o estas células, que esto es muy particular. Se parece, no sé, habíamos estudiado, creo que eran en masculino. ¿Se acuerdan los cuerpos de Schiller-Duval? ¿Se acuerdan? Eso es más para el... Y Entonces, nuestro problema del futuro va a ser diferenciar esto de lo que serían los cuerpos de Schiller-Duval, ¿sí? ¿En qué patología serían los cuerpos de Schiller-Duval? En el carcinoma del saco vitelino. Exactamente, en el del saco vitelino, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que ver después en el futuro, pero para que tengan en cuenta es muy parecido, ¿sí? Entonces va a ser un vaso sanguíneo y un patrón radiado alrededor del vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, vaso sanguíneo alrededor tiene un patrón radiado, ¿sí? Y los tumores neuronales, entonces, pueden ser neuronales puros o neuronales gliales, ¿sí? Que son exclusivamente, entonces, de neuronas se llaman gangliocitomas y si tienen neuronas más glía es gangliogliomas, ¿sí? Que son los más frecuentes. Entonces, el ganglioglioma eh, son entonces, o sea, si es solamente ganglioglioma, entonces va a tener glía y va a tener la parte neuronal también. Entonces, neuronal más glía, entonces se llama ganglioglioma, ¿sí? Gangliocitoma es si solamente es la parte neuronal, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que la localización se presenta también en niños y jóvenes adultos. La localización es más frecuente en lóbulos temporal, lóbulo temporal y cerebelo. Histológicamente podemos encontrar entonces neuronas, astrocitos y tejido fibrovascular, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a poder ver. Vamos a poder encontrar neuronas, ¿sí? Estos vendrían a ser neuronas, pero también vamos a encontrar los otros tipos, ¿sí? Vamos a encontrar también astrocitos y el tejido fibrovascular, que es todo lo que está alrededor, ¿sí? Entonces, si encontramos neuronas, o sea, la clave siempre es encontrar también neuronas, ¿sí? Obviamente nosotros habíamos estudiado todos los astrocitomas, ¿sí? Pero ahora, si es que incluyen neuronas, entonces a eso se le llama gangliogliomas, ¿sí? Que son estos que están acá. Entonces, al tener una componente neuronal y de tener un componente de astrocitos, entonces es ganglioglioma, ¿está bien? Entonces vamos a encontrar neuronas grandes, algunas pueden ser binucleadas como en esta imagen, ¿sí? Y los corpúsculos de Nissen, que eran esos rímeros de Herrera que están comprimidos acá, aparecen ya dispersos inclusive afuera, ¿sí? Entonces esta es otra imagen. Esta es otra imagen donde nosotros siempre tenemos que buscar la presencia de neuronas y la presencia de otro tipo celular, ¿sí? Es muy poco probable que se les pregunte, pero igual por las dudas, ¿sí? Este sí sí o sí se les va a preguntar, que es el medulloblastoma, ¿sí? Entonces, lo que sí o sí tienen que acordar es en dónde encontramos y representa el 20% de los tumores del sistema nervioso central en niños, ¿sí? Exclusivamente en cerebelo, ¿sí? Entonces, lesiones que vamos a encontrar en cerebelo, entonces, vamos a encontrar el astrocitoma pilocítico y el medulloblastoma, ¿sí? Entonces, acuérdense, cerebelo y justamente asociado con niños, entonces tenemos medulloblastoma y astrocitoma pilocítico. Prácticamente ambos tienen en común, ¿sí? Y la línea media, o sea, se presenta la línea media del cerebelo en los niños y en hemisferios cerebrales en adultos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer un medulloblastoma? Básicamente tenemos que tener en cuenta que tenemos las rosetas de Homer, ¿sí? Centro de material fibrilar, correspondiente a procesos citoplasmáticos, ¿sí? Y fíjense que tenemos también este patrón en empalizada, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y lo que habíamos visto anteriormente? ¿Cuál era el otro que tenía una pseudo roseta? El Ependimoma. El ependimoma, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia con respecto a este? Que ese tiene un vaso sanguíneo. En este caso, o sea, en esta imagen, en estas rosetas de Homer Bright, que son estas las de lo que serían del medulloblastoma, no tienen un vaso sanguíneo central, ¿sí? Y acuérdense que el ependimoma sí tiene un vaso sanguíneo central. O sea, de tres estructuras que se parecen mucho al neuro, va a ser el que está rodeando a una necrosis, ¿sí? El que le rodea a una necrosis, ¿cómo se llamaba? O sea, era el glioblastoma el tumor. El glioblastoma, ¿sí? Entonces, el que le rodea a una necrosis es el glioblastoma. El que le rodea a un vaso sanguíneo se llama ependimoma, y el que le rodea a nada, tipo básicamente a nada, tipo es chiquitito, redondito y no rodea nada, a eso le vamos a llamar medulloblastoma, ¿sí? Que son estas estructuras que aparecen acá, ¿sí? Que son las rosetas de Homer Wright, ¿sí? El marcador celular que van a utilizar va a ser el Ki67, ¿sí? Entonces, ese es el que sí se tiene que acordar. El Ki67 es el marcador de lo que sería lo que sería el medulloblastoma, ¿sí? Entonces, fíjense, estos que les muestro acá si bien obviamente como en todo tejido nervioso se tiene que ver vasos sanguíneos, fíjense que en su mayoría son células en forma de empalizada, o sea, en pseudo empalizada, pero atiendan bien que en el centro no hay nada, ¿sí? En el centro no hay absolutamente nada, ¿sí? No hay un vaso sanguíneo. Entonces, esto corresponde a un medulloblastoma y no es ependimoma, ¿sí? Entonces, fíjense, en esta, por ejemplo, es un poco o sea, esto ya sería un poco más difícil de poder identificar, pero al menos si es que tenemos que chutar algo, ¿cuál es la célula? O sea, vemos que no forman esas rosetas de Wright, esas estructuras de Wright que deberían de rodear a a un material fibrilar nomás, ¿sí? Como vemos en esta imagen, ¿sí? Pero al Richard, menos y esas dos imágenes de abajo, la anterior. en estas dos. Sí, o sea, lo que pasa es que en estos dos, por ejemplo, o sea, tanto en estos dos como en esta imagen debería utilizarse un marcador en realidad, que es el Ki67, ¿sí? O sea, porque realmente no es que tiene un patrón así de crecimiento muy particular, ¿está bien? O sea, aparte de esto, no tiene una característica muy particular, ¿sí? Porque básicamente es un cúmulo de células indiferenciadas, porque básicamente son células embrionarias, pues, ¿entendés? Entonces, en el medulloblastoma, si no aparece de esta manera, tiene que sí o sí pedirte el marcador de Ki67. Tipo en estas dos y en esta imagen, por ejemplo, probablemente te tienen que pedir o te tienen que hablar del marcador Ki67 para poder marcar. ¿Está bien? Porque esta es la presentación clásica. Esta imagen y esta imagen es la presentación clásica de la microscopía. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Vale? Y por último, lo que vamos a ver es el meningioma. ¿Sí? El meningioma teóricamente es el tumor más frecuente del sistema nervioso central, predominantemente es benigno, ¿sí? Y va a ser, el origen va a ser en células o sea, meningoteleomatosas del aracnoides, o sea, normalmente derivan del aracnoides, ¿sí? Y vamos a ver como pequeñas, o sea, recuerden que nosotros por fuera de lo que sería la masa cerebral, o sea, la masa encefálica, tenemos las meninges, ¿sí? Las meninges están entre el hueso y entre lo que sería la masa encefálica, ¿sí? Entonces, todo tumor que encontramos entre el hueso y lo que sería la masa encefálica lo vamos a llamar meningioma hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, fíjense acá, esto por ejemplo corresponde a la masa encefálica, y fíjense que aparece un tumor por encima, ¿sí? Y siempre que nosotros veamos por encima de la masa encefálica, entonces lo vamos a llamar meningioma, ¿está bien? Porque esta imagen, por ejemplo, nos salió a nosotros en el parcial y fue meningioma, tipo así, básicamente fue un tumor que está por fuera de la masa encefálica, entonces a eso le llamamos meningioma, ¿está bien? Y en la microscopía lo que vamos a ver es, o sea, básicamente podemos ver esa proliferación fusiforme que puede llegar a tener cuerpos de Samoma, que son esas pequeñas inclusiones cálcicas, ¿sí? Que son las características que puede llegar a tener el meningioma,
¿sí? Y van a tener este aspecto arremolinado, ¿sí? Que es característica de la microscopía. Entonces, si miramos en la macro, siempre que estén por encima de la masa encefálica y por debajo del hueso o por debajo de la dura madre, como en este caso que es el repliegue, corresponde a la dura madre. Entonces, esta masa tumoral, si nosotros metemos al microscopio óptico, entonces vamos a ver esta masa arremolinada o podemos ver estos cuerpos de samoma que son pequeñas inclusiones cálcicas que normalmente lo asociamos más a tumores de tiroides, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a asociar más con miras en el final. Entonces, cuerpos de samoma también veíamos en los tumores papilares de tiroides. Pero fíjense que acá también vamos a verlo en lo que sería en lo que sería el meningioma, ¿está bien? Entonces, siempre que veamos masas más arremolinadas, entonces vamos a pensar más en meningioma. Igual esta es muy poco común, o sea, no se les va a preguntar demasiado el meningioma, si no tiene, o sea, más se les va a poner si tiene una macro, o sea, la macro es la más característica, la micro puede ser de esta manera o de esta manera, pero esta también, por ejemplo, está marcada como meningioma, ¿sí? Y teóricamente es por la forma un poco más arremolinada que está en esta zona, pero igual es muy poco preguntable como esta imagen. Entonces no se complican tanto, meningioma lo ven así en la macro, acompañada de una micro con alguna de estas dos características, ¿sí? Entonces no se compliquen tanto con el meningioma, ¿está bien? Entonces acá, por ejemplo, sí ven una masa, ven células arremolinadas, entonces estos sí van a asociar más. Obviamente, si nuestras opciones son todas neuro, entonces la que veo, una estructura arremolinada, o sea, la única que conozco es el meningioma. ¿Se entiende? Sí, ponele. Sí se entiende. Súper. Entonces, les voy a ponerles el primer esquema para poder repasar así rapidísimo antes de terminar. Espérame que... Richard, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Cómo, o sea, viste que hablan sobre dicen, es un tumor gris o es un tumor blanco y no se refiere a que está en la sustancia gris o blanca, ¿verdad? ¿O sí? No, se refiere a la coloración en la macro. Ah, ok. ¿Sí? Se refiere a la coloración en la macro. Les voy a poner, a ver, el esquema. Mejor salir y entrar, pero bueno. Entonces, en esta imagen lo que quiero que tengan en cuenta las cosas importantes que tenemos que reconocer, entonces, va a ser el astrocitoma. El astrocitoma dijimos que podía ser difuso, podía ser anaplásico o podía ser glioblastoma, ¿sí? El astrocitoma difuso dijimos que era grado 2, el astrocitoma anaplásico grado 3, glioblastoma grado 4, ¿sí? El astrocitoma pilocítico, ¿qué grado era? Grado 1. Grado 1, ¿sí? Entonces, si ponemos en orden creciente, entonces vamos a tener el astrocitoma pilocítico grado 1, astrocitoma difuso grado 2, anaplásico grado 3 y glioblastoma grado 4, ¿sí? ¿Cómo reconocíamos el anaplásico? Por la presencia de figuras mitóticas, glioblastoma, la necrosis con la proliferación vascular y con las células empalizadas. El oligodendroglioma, ¿cómo reconocíamos? ¿Qué tenía de particular? Eso no eran los pelitos. No, ¿dónde veíamos los pelitos? Pilocítico, pelitos. En el Pilocítico. astrocitoma pilocítico veíamos pelitos o, ¿qué más podíamos ver? Las fibras de Rosenthal. Las fibras de Rosenthal, ¿sí? Entonces esas dos particularidades podemos ver en el astrocitoma pilocítico. ¿Qué veíamos en el oligodendroglioma? Halos. Halos blancos, ¿sí? Acuérdense de los halos, ¿sí? Los halos, siempre acuérdense de los halos, ¿está bien? Entonces los halos blancos, entonces van a ser particularidades del oligodendroglioma, ¿sí? Del ependimoma, ¿cuál es la característica? Rosetas. Las rosetas. Vasos sanguíneos. Las rosetas que tienen o no tienen vasos sanguíneos. Tienen. Sí tiene. Sí tienen vasos sanguíneos. ¿Y cuáles son los que no tienen vasos sanguíneos? El glioblastoma no tiene. El glioblastoma no tiene porque está rodeando una necrosis y el otro que no tiene es el meduloblastoma, ¿sí? Acuérdense, el meduloblastoma eran esas rosetas de Wright que no tienen un vaso sanguíneo en el medio
eh, que tienen de particular, ¿sí? Después, el que nos falta, el meningioma, que acá no aparece en la clasificación grande, pero el meningioma habíamos visto, entonces, que podría estar por fuera de la masa encefálica o por dentro del hueso, pero tiene de particular el aspecto arremolinado, ¿sí? Entonces, El esas son las cosas. ganglioma que tenemos que ver las neuronas. Exactamente, sí, perdón, ese sí, el ganglioma sí me había olvidado, donde nosotros tenemos que ver. Todos los demás ya estuvimos estudiando específicamente qué células es la afectada, tipo las trocitomas, trocitos, oligodendroglioma, vemos las características del halo blanco de los oligodendrocitos, pero acuérdense, si vemos el ganglioma, entonces, ¿qué? Otra pregunta que se les puede hacer, el ganglioma, si logramos reconocer neuronas, entonces neuronas y también vemos astrocitos, entonces estamos pensando en un glioma porque tiene un componente neuronal y un componente también, un componente de la glia, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Súper. Entonces, en realidad ya les torturé muchísimo hoy, viendo todos los temas. Lo que queda pendiente sería todo lo que tenga que ver con hueso, partes blandas y hemato, que lo vamos a ver mañana, ¿sí? En estos dos temas me extendí mucho porque justamente es lo que más se pregunta. O sea, se pregunta todas las variedades de todos los tipos de tumores, tanto de piel como de neuro. Entonces, por eso me detuve mucho en estos dos temas, ¿sí? Pero voy a tratar de mañana ser un poco más breve para no estresarles tanto, porque hoy duró un poco mucho. No pensé que iba a durar tanto, pero al menos traté de abarcar todos los contenidos. ¿Está bien? Sí, gracias, Richard. Gracias, Richard. Súper. ¿Alguna pregunta? Súper. Entonces, dejamos hasta acá entonces el repaso de hoy y nos vemos mañana. Les voy a confirmar la hora porque ahora parecía así un curso random, así de no sé qué rayos, tenemos que hacer mañana algo de la seguridad, bioseguridad, vamos, que tenemos que hacer. Entonces, les confirmo bien, por mañana a las 16, wow, hasta las 16, wow, esa mierda. No sé si ustedes también tienen eso. Sí tenemos, por otra La fecha semana que viene. Ah, bueno, no sé, a nosotros nos avisaron así, hoy que es mañana, no sé qué, así que... Entonces, probablemente empecemos empecemos a las 5 por ahí otra vez, ¿sí? Pero voy a tratar de no ser tan extenso, ¿está bien? Entonces, nos vemos mañana, ¿está? Cualquier pregunta me escriben al privado del grupo igual, ¿está? Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Richard. Dale. Gracias. Chau.